Ejercicio 4. En la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las probabilidades de identificar a. Una imperfección en 3 minutos, b. Al menos 2 imperfecciones en 5 minutos, c. Cuando más, una imperfección en 15 minutos. Entonces, para empezar, hay que configurar matemática para trabajar con la distribución Poisson. Primeramente con función densidad de probabilidad y después con función distributiva acumulada. Bien, en este caso sería 0.2, que es el número de imperfecciones, por 3, que serían los minutos, coma x, la variable a trabajar, cierra corchete, punto coma para que matemática no nos muestre la salida, shift enter. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la función distributiva acumulada. Shift enter. Entonces vamos a comenzar con la primera consigna. Vamos a añadir una celda de texto y dice una imperfección en 3 minutos. Sería f de 1 con minúscula f. Bien. Y este número multiplicarlo por 100. Bien, entonces las probabilidades de identificar una imperfección en 3 minutos son del 32,92%. Ahora vamos a ir a la consigna B, que es al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Entonces, para esto, lo primero que hay que hacer acá es limpiar el comando cargado porque vamos a modificar la distribución, ¿sí? El promedio. Entonces sería clear AC, F, que serían las entradas cargadas, Shift Enter, y vamos a copiar F de X y AC de X. No les vamos a dar Shift Enter todavía porque hay que modificar algo, que sería el valor del minuto, ¿sí? Entonces, en vez de 3, iría un 5. Ahora sí, Shift Enter para F, Shift Enter para C, y vamos a trabajar que dice al menos 2 imperfecciones, quiere decir 2 o más. Entonces, sería 1 menos la acumulada en 1. Doble barra N para que nos arroje matemática el resultado en decimales, Shift Enter. Y este número multiplicarlo por 100. Bien, entonces la probabilidad de encontrar al menos 2 imperfecciones en 5 minutos son del 26,42%. Vamos a ir a la consigna C. Control C, vamos a añadir una celda de texto para que nos quede ordenado, Control V. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ingresar el comando clear para cambiar la configuración de la distribución, ¿sí? En vez de 5, pondremos 15. Ahora sí, Shift Enter, Shift Enter. ¿Y qué nos dice? Cuando más, una imperfección en 15 minutos. Es decir, en este caso puede ser acumulada en 1 o puede ser f de 0 más f1, ¿sí? Nos va a dar el mismo resultado.
Bien, este número multiplicarlo por 100. Vamos a elegir el de la acumulada. 48 por 100. Entonces, la probabilidad de encontrar cuando más una imperfección en 15 minutos es del 19,91%.